Ok. Ok. Bienvenidas. No sé si hay algún hombre, si no también bienvenido. De momento veo mujeres aquí. Bienvenidas a una nueva edición de Play Talks, que son estas charlas que son para nuestro bienestar emocional desde un enfoque sistémico integrador para mejorar nuestra calidad, vuestra calidad de vida y la de los seres queridos. Básicamente es una propuesta para conocernos más y ampliar todo lo que tenga que ver con el trabajo personal y con la vida. En la edición de hoy, el título es ¿Ocupas el lugar que te corresponde? Y esto tiene que ver con el segundo orden del amor de Bert Hellinger, que es un orden que es o la jerarquía o la prevalencia. Lo iremos desarrollando durante este rato, iré charlando, y si en algún momento recordad, si en algún momento alguna quiere participar, pues puede comentarlo, y si hay alguna duda, algún comentario, estaré encantado de escuchar, y si puedo ayudar, pues fantástico. Voy a empezar con una lectura de un poema, de un rapero español que se llama Nach. A veces leo un poquito lo que escribe en algunas poesías, y he encontrado una poesía de su libro Hambriento, que el título es Dicen. Y dice así: mis amigos dicen que soy un artista. Mis analistas dicen que soy pretencioso. Mis conocidos dicen que soy humilde. Mis amantes dicen que soy generoso. Mis libros dicen que soy un vago. Mis haters dicen que soy un hipócrita. Mis descubridores dicen que soy diferente. Mis dolores dicen que soy un flojo. Mis hermanos dicen que soy el de siempre. Mis padres dicen que si estoy comiendo bien. Mis compañeros de profesión dicen que soy misterioso. Mis desconocidos dicen que soy sociable. Mis manos dicen que soy un guarro. Mis ex dicen que soy un desastre. Mis cojones dicen que soy un inútil. A mí me gustaría decir que soy lo que me apetece. Fijaros que en este poema de Nach habla de lo que dicen los otros. Pero básicamente, en este mismo poema, era como la misma persona vista de distintas perspectivas. Esto significa que cada uno de nosotros no somos solo el Ramón que estoy aquí, sino soy el Ramón con múltiples facetas en mi vida, igual que vosotras, y que en cada una de ellas es necesario que nos recoloquemos y ocupemos el lugar que nos corresponde. Y de esto va la charla de hoy de Play Talks, ocupar el lugar que nos corresponde. En la sesión anterior abordamos la importancia del sentido de pertenencia que busca todo ser humano en el momento que llega a la vida. Pertenecer es una necesidad básica que buscamos continuamente. Y recordar que lo importante dentro de la pertenencia es que si miramos desde un enfoque más sistémico, o sea, no como individuos aislados dentro de la sociedad, sino como personas que nos relacionamos en distintos aspectos, distintos clanes, distintos grupos, distintas tribus, necesitamos pertenecer a cada una de ellas, desde un lugar en el cual sintamos que podemos aportar valor, y el grupo al que pertenecemos también nos aporta valor. Esta pertenencia no es que sea para siempre, pero sí en el fondo, desde lo más profundo del alma, sí que tenemos que reconocer que hemos pertenecido a distintos grupos. A medida que vamos haciéndonos grandes, pues aquellos compañeros de escuela igual han ido desapareciendo,
pero en el fondo sí que pertenecen y sí que pertenecimos a ese grupo. Algunos de los que estáis aquí os habéis formado conmigo, tanto como compañeros como alumnos, y formáis parte de mi vida. Entonces es simplemente, la pertenencia es dar el lugar a cada una de esas personas o a cada uno de esos comportamientos que tienen que ver con la relación humana. Cuando tenemos claro esta parte de pertenencia, que es sentir que hay algo más grande que nos puede sustentar, que nos puede dar apoyo, que nos puede confrontar y que nos puede ayudar a crecer, aparece lo que sería ocupar nuestro lugar dentro de estas tribus. Por ejemplo, si imaginamos un juego como el ajedrez, pues en el juego del ajedrez hay diferentes piezas. Estará el peón, la torre, el caballo, el alfil, el rey, la reina. Creo que no me he descuidado ninguna. Todos ellos forman parte del juego del ajedrez. Pero cada uno tiene su función dentro de este juego. Entonces, cuando hablamos de esta parte de ocupar nuestro lugar, es que nosotros tengamos el lugar en estos grupos, en estos clanes, en estas tribus, en estos sistemas y que sepamos que sepamos qué es lo que nos toca hacer en cada uno de estos grupos. Imaginaros que en un momento dado alguien no se sabe las reglas del ajedrez y utiliza un peón como si fuese un caballo. Pues aquí se está rompiendo este posicionamiento de cuál es el que ocupa el lugar, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurriría con un partido de un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol que hay una serie de jugadores, cada uno tiene su función. Cada uno de estos jugadores forman un equipo, un sistema, pero cada uno de ellos tiene una función dentro del equipo para conseguir un bien mayor, que es ganar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que imaginaros que en ese mismo equipo de fútbol hubiese 12 porteros. Como podéis entender, el equipo no tiraría adelante. O fuesen todos delanteros. Entonces, lo que sería la portería estaría como desprotegida. ¿Qué ocurre? Pues que ocupar el lugar es que cada uno de nosotros sepamos realmente qué necesitamos ocupar y cómo podemos estar en este lugar de pertenencia y al mismo tiempo el lugar que nos corresponde. El segundo principio, el segundo orden del amor que habla Bert Hellinger, pensad que yo utilizo el enfoque de las constelaciones familiares, ¿vale? Entonces, el segundo orden del amor, que sería el orden de jerarquía o de prevalencia, hace que todos en un sistema, y normalmente hablamos del sistema familiar, ocupen el lugar que se les ha sido dado y que es el suyo propio. Esto significa que en la familia hay unos miembros, unas personas que en teoría están por encima. Digo en teoría porque al final va cambiando todo esto. Están por encima y algunos por debajo. Los que llegan antes al sistema tienen prevalencia sobre los que llegan más tarde. Así, los bisabuelos llegan antes que los abuelos antes que los padres antes que los hijos antes que los nietos, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su lugar en este sistema familiar, en esta tribu, en este clan. Recordad que hablamos de la pertenencia, es que cada uno de ellos pertenece, pero el siguiente paso es que les demos ese lugar que les corresponde. ¿Qué puede ocurrir? Pues que en algún momento uno de los miembros, que a veces somos nosotros mismos, queramos ocupar el lugar de otro miembro del sistema. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí? Veo que sí, que todos lo tenéis claro. De acuerdo. Fantástico. Bien, cuando hablamos de ocupar el lugar, imaginaros que uno de los miembros se quiere posicionar por encima. Un hijo se posiciona por encima de los padres.
En este momento se rompe el orden de jerarquía, porque se ponen por encima de. ¿Cómo puede ocurrir esto? Básicamente, cuando nosotros como hijos miramos a nuestros padres y podemos decirles que lo podían haber hecho distinto, que no lo hicieron bien, que fatal se portaron, ¿vale? Al final es ponernos por encima, porque si entendemos que estamos hablando de distintas generaciones, cada una de las generaciones tiene como una historia particular que tiene que ver con el momento que vive a nivel económico, social, cultural. Cada uno de esos sistemas que va, de esas generaciones, podríamos decir que tiene un dolor que si lo miramos desde el dolor de ahora, quizás no podamos entender qué ocurrió hace, en mi caso, 50 años. Entonces, en el momento que uno de nosotros se pone por encima de un miembro de la familia, se produce un desorden que acaba teniendo consecuencias a medio o largo plazo. Imaginaros que también en un momento dado tenemos un hermano mayor y nos ponemos por encima del hermano mayor. Ahí se vuelve a producir un desorden de jerarquía o de prevalencia. En la cultura más occidental, esta falta de respeto, podríamos decir, por los mayores, es un poco más habitual, que cambia un poquito en la cultura oriental, donde se tiene mucho en cuenta a que los mayores tienen ese lugar como de sabiduría y de saber estar en la vida. Al final, si nosotros no damos el lugar a esos mayores, al final no nos darán el lugar a nosotros o a nosotras mismas. Imaginaros un caso, que sois aquí muchas mujeres. ¿Alguna vez habéis sentido que os habéis vuelto más amiga de vuestra madre que hija? Aquella sensación de que mamá me contaba las cosas como si fuera su amiga del alma. ¿A alguien le ha pasado esto? Carolina dice que sí. ¿Alguien más? ¿Sí? Gabriela también dice que sí. Vale, pues en este caso se produce un desorden porque la madre es la madre y la hija es la hija. Entonces, cuando una mamá toma a su hija como su amiga, su colega, que esto también pasa con el masculino. Mariana dice que también pasa como el masculino. Estas relaciones de padres e hijos masculinos que parecen colegas de fiesta más que padre e hijo, al final es un desorden de jerarquía que seguramente afectará a la relación entre ellos a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre esto, en el fondo, es posible que la madre esté haciendo este desorden, no esté ocupando su lugar. ¿De acuerdo? Pero claro, volvamos a lo que hemos hablado varias veces. Yo no puedo cambiar lo que está sucediendo en el otro. Yo no puedo cambiar cómo se comporta mi madre, mi padre, mis abuelos, mis hermanos mayores o menores. Lo que puedo hacer es recolocarme y ocupar mi lugar. Ocupar mi lugar que me corresponde. En este caso, imaginaros que ocurre esto con la mamá, es simplemente decir, mamá, no me cuentes estas cosas, que soy tu hija. ¿Vale? Al final es como colocarme en el lugar de hija. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en hijos pequeños, en los cuales estos hijos pequeños se ponen por encima, ahí es muy importante que el padre o la madre se coloque en el lugar. Y una manera de colocarse en un lugar es recordando a sus hijos que uno es el grande y el otro es el pequeño. El primer paso es recordarlo quizás verbalmente, pero recordad que al final no es todo que se diga desde aquí o desde aquí. El proceso tiene que ser un proceso interno. Cuando yo hago me vuelvo a colocar, ocupo el lugar que me corresponde, es porque he hecho un proceso interno de recolocación. No es tanto que lo sepa, porque muchos sabemos que la teoría me la sé,
pero no sé qué me está pasando. Pues básicamente porque no hay el proceso interno de recolocación. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Bien. Y a veces puede ocurrir también que en los hermanos mayores hagamos el cambio de posición. Yo soy hermano mayor, ¿vale? Pero puede ocurrir que uno de los hermanos pequeños se quiera posicionar como hermano mayor y se ocupe de aquello que no le pertenece. ¿Alguien puede ver en sus relaciones con sus hermanos que haya ocurrido esto? A ver, Yolanda dice que sí. Si alguien quiere compartir en algún momento, puede compartir, ¿eh? O sea que si quiere explicar cómo es este cambio de roles, este no ocupar el lugar, pues será un placer escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, si un hermano pequeño se coloca en el lugar del hermano mayor, está rompiendo esta parte de la jerarquía o la prevalencia y no está ocupando el lugar que le corresponde. Entonces, cuando yo estoy en consulta o cuando estoy en formación, me preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre un hermano mayor y un hermano menor? Pues hay una diferencia básica. Que quede claro una cosa, que yo siempre explico que hay como esta parte más teórica o más de sentido común, y después lo que es importante es ver en cada caso qué es lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, un hermano mayor es el que abre las puertas en esa relación padres e hijos, es el que tiene que romper esas normas que quizás cuando llegue el hermano más pequeño ya están todos los campos abiertos y se puede permitir hacer aquello que un hermano mayor al principio tenía más dificultad. Por ejemplo, cuando llega la adolescencia, aquello de decir, tengo que ocupar mi lugar, esas luchas con los padres, que cuando llega el pequeño dice, bueno, como ese ya lo ha pasado, ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana. Esta sería una función de un hermano mayor. Tampoco es lo mismo el hermano mayor que el del medio como el pequeño. Entonces es muy importante que cuando nosotros miremos nuestra vida, nuestro sistema y de dónde venimos, de dónde pertenecemos, tengamos claro cuál es ese lugar, cuál es ese lugar que nos toca en ese momento. Y como siempre, pensad lo que he dicho al inicio, cuando empezábamos esta charla, de que estamos continuamente en distintos espacios, en distintos sistemas, y en cada uno de ellos nos tenemos que recolocar. Nos tenemos que recolocar sabiendo que cuando yo soy hijo, no actúo exactamente que cuando yo soy padre. Si estoy haciendo lo mismo en un sistema que en el otro, es cuando llegará un momento que aparecerán conflictos porque no estoy bien colocado y no estoy ocupando el lugar que le corresponde. Preguntaba Marina cuál es la función del mediano. La función del mediano es sostener que hay alguien más grande y alguien más pequeño. Es como, y estoy hablando en este caso de tres, pero al final los del centro es, ¿qué lugar tengo yo? Pues tengo que tener ese lugar. Yo soy el segundo, soy el tercero, soy el cuarto. Hay uno que es el mayor y otros que son los pequeños, ¿vale? Y fijaros una cosa, estamos hablando de hermanos, pero recordad que como hablamos en la primera edición de Play Talks, lo que era el sentido de pertenencia, si esos hermanos, además, hay alguno que murió en la barriga de mamá o si hubo un aborto o al nacer, o sea, que no llegó a hacerse grande y no lo conocemos, tenemos que darle el lugar, porque puede ocurrir que cuando nos demos cuenta que había otras personitas que quizás no llegaron, dejo de ser el primero y me convierto en el tercero. O si soy el segundo, puedo convertirme en el cuarto. Gabriela, dime. Sí, ahí yo tengo pregunta con respecto a lo que pasa con estos procedimientos que hay ahora de fertilización in vitro, donde hay 4 o 5 embriones fecundados y viables, pero que no se implantan, y entonces el sacrificio de 4, digamos, es el nacimiento de 1. O sea,
qué pasa ahí y cómo esto se pudiera graficar en el genograma que vimos contigo, digamos en la formación, porque no sabemos si era hombre, si era mujer, en fin, la posición eran todos como quintillizos, suponete. Entonces, ¿cómo se maneja eso ahora? Pensad que como va avanzando la ciencia y va avanzando la historia de los humanos, pues todo va cambiando y va mutando. En el caso que ocurre esto, básicamente lo que tienes que hacer, si es en tu caso, ¿vale? Si es en tu caso, o en el caso de que alguien esté trabajando, es primero de todo darles el lugar. Dar ese lugar, lo que has dicho, que hay un sacrificio para que aparezca uno, es como darles el lugar. Entonces, no es tanto que sean varones, hembras, si es el primero, si es el cuarto, sino saber que forma parte de algo más grande. O sea, que tienes que agradecer a aquellos que no llegaron porque tú has llegado aquí. ¿Se entiende ahora? Más o menos, ¿sí? Entonces, no es tanto que tengas que tener claro en este proceso de 1, 2, 3, 4. Sí que es verdad que si ha habido, por ejemplo, varios intentos y tienes ese control de esos intentos, quizás pues se puede dar el lugar a cada uno de ellos. En el quinto intento nació mi hijo. Ya está. Es básicamente dar ese lugar, porque hubo 4 intentos en los cuales no apareció lo que sería la persona que está ahora aquí o que está a punto de llegar. Entonces, al final es como primero darle ese lugar y después integrarlo en el corazón. No es tanto que tengas continuamente que ir explicando. Y si es en el genograma, en este caso lo que haría es poner al lado de esa criaturita que va a llegar o que ha llegado, ¿vale? Pues la opción de que hubo aquellos intentos. ¿Te sirve? En caso de gemelos, exactamente. Pues si hay gemelos, también se les tiene que dar el lugar. Y si hay gemelos solitarios, pensad que los gemelos solitarios, hay gemelos solitarios que están por la ciencia, o sea que la ciencia dice, aquí había 2 embriones, y hay gemelos solitarios que son más aquella sensación interna de que me falta algo y que quizás a través de trabajo personal aparezca este gemelo solitario, ¿vale? Entonces, al final es como darle el lugar, nada más, darle el lugar y agradecer pues que alguien te haya dado el espacio para estar en la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Imaginaros también en esta parte de orden de jerarquía o desorden, cuando nos sentimos responsables de la salud o de que todo vaya bien en el sistema de origen. Esto ocurre cuando eres, por ejemplo, niño o niña y uno de los padres no está presente o uno de los padres tiene alguna actitud que entonces lo que hace el niño es recolocarse y posicionarse en un lugar que no le corresponde. Hay situaciones pues que uno se coloca de pareja de papá o de mamá, ¿vale? Ahí se produce un desorden de jerarquía. ¿Por qué lo hace esta persona, este niño? Lo hace por lo que hablábamos, por ese sentimiento de pertenencia y también por aquella necesidad de sentir la seguridad. Entonces, es una actitud interna e inconsciente que se utiliza cuando eres un niño o una niña y te recolocas en un lugar que no te corresponde, haciendo de pareja o de padres de nuestros padres. Una madre que tiene, pongamos, una depresión muy larga, pues puede ser que la hija se coloque cuidando a mamá, ¿vale? Una cosa es importante sobre el tema de lo que hablamos un poquito así de los desórdenes. O sea, todos cometemos desórdenes, absolutamente todos. El tema está cuando este desorden va perdurando en el tiempo. O sea, que en un momento dado, cuando un sistema tiene una ruptura, tiene un dolor, tiene algo, alguien se tiene que recolocar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para equilibrar. Lo que ocurre es que cuando esto se perpetúa en nuestra manera de actuar, de vivir la vida y de tener relaciones, es cuando aparecen los conflictos, ¿vale? Es lo que digo, si en un momento dado estamos en un grupo y uno
está haciendo algo y se cae desplomado, seguramente que alguien irá a reaccionar por aquello. Se desconjunta el sistema. ¿Para qué? Porque hay una necesidad de protegerlo, ¿vale? Pero cuando se vuelve a la normalidad, cada uno tiene que volver a ocupar el lugar que le corresponde. Pues cuando una persona se siente responsable del sistema de origen, como si fuera el padre, la madre la madre de los, o sea, el padre, la madre de sus padres, en lugar de ocupar el lugar de hijo, ahí es otra manera de que haya un desorden de jerarquía o de prevalencia. Imaginaros también en un momento dado, en una relación de pareja, que la relación de pareja son dos adultos que se relacionan de igual a igual. Pues un desorden podría ser cuando uno de ellos, que aquí también se juntaría con la parte del equilibrio, cuando uno de ellos hace de papá o de mamá del otro. Cuando uno se posiciona por encima del otro, ahí vuelve a aparecer un desorden en el cual seguramente acabará afectando a la relación. Igual que si hay personas que están en una relación, en una segunda relación, y acaban dando prioridad a las relaciones anteriores, también se produce un desorden. A veces me llegan personas a consulta o incluso ocurren las formaciones que dicen, es que mi pareja siempre que su ex la llama está corriendo hacia allí. Esto en el fondo está dejando como a la pareja actual sin atención. Está más ocupado de aquello del pasado que no del presente. Entonces ahí se vuelve a producir un desorden de jerarquía o de prevalencia. Imaginaros también en una segunda relación en la cual tú vienes de una primera relación con hijos o hijas. En el momento que estás en la siguiente relación, los hijos o las hijas tienen prioridad sobre la pareja. Tienen esta prioridad de, claro, los niños llegarán antes que la pareja posterior. Si nos olvidamos de estos hijos, esos niños seguramente sentirán un vacío o una herida que a lo largo se podría ser una herida de abandono. Entonces, es ocuparte de la relación actual, pero siempre sabiendo que posteriormente anteriormente había unos hijos que tienen el fruto, tienen el regalo de una pareja anterior. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Cristina, por favor. Ahora, es que no podía. Una pregunta, con el tema de los hijos y respecto a una pareja posterior, vale, primero van los hijos y luego la otra pareja. Pero en el caso de los nietos, que vienen después de la segunda pareja, ¿estos qué lugar ocupan? Los nietos quiere decir los hijos de nuestros hijos. Los hijos de nuestros hijos. No, míos no. O sea, tú imagínate, bueno, en mi caso, sí. Mi pareja tiene hijos, sí. ¿Vale? Yo soy su segunda mujer, entonces él ahora acaba de ser abuelo. Entonces, este niño, respecto a mí, ¿qué lugar ocupa? ¿Antes o después? Este niño ocupa posterior, porque tú has llegado antes que él. Entonces, en el caso de tu pareja, es abuelo de, ¿sí? Abuelo de, pero claro, es tu pareja. Sí. Claro, esto, cuando aparecen los nuevos miembros en el sistema, estos niños, este orden se va rompiendo, porque tenemos que poner, recordad, en esas necesidades necesidades básicas tenemos que dar protección, seguridad, amor. Entonces, de un inicio sí que es importante quizás de que estemos mirando ahí, en el caso de tu pareja está mirando ahí, pero claro, si se queda mirando ahí y se olvida de ti, te está descuidando y hay un desorden. Tú entras después, ¿de acuerdo? Al final es, porque además no son hijos suyos, es hijo de su hija, ¿sí? Sí. Entonces, sí. Es el hijo o la hija que se tiene que ocupar de su propio hijo. Hablando de esto, imagínate también en esta parte de desorden
cuando una abuela quiere ocuparse de los hijos de su hija o de su hijo. Entonces ahí también está haciendo un desorden, porque los hijos son del hijo de la hija, no son suyos. Entonces, y esto tenía que ver con cuando he dicho al principio de que en teoría vamos mutando, o sea, en el momento en que mis hijas traigan sus hijos, yo seré abuelo. Y ahí me tengo que colocar desde otro lugar. ¿Vale? Seré el padre de mis hijas, pero el abuelo. Yo no puedo cambiar la manera de hacer las cosas de mi hija y de su pareja. O sea, yo puedo opinar, pero ya está. Es su vida, es su manera de hacer. Y ahí es muy importante que cada cual sea muy respetuoso y que nos coloquemos en este lugar. Si tu pareja es abuelo, pero está contigo, es tu pareja. Y ahí tiene que estar contigo. Y este hombre, claro, lo que hemos dicho, en este caso, la hija o el hijo ya son mayores de edad. Entonces, en este caso, llegan antes, pero no se tiene que estar ocupando. No se tiene que estar ocupando. Sobre todo cuando son pequeños sí que se tiene que estar en esa atención. Cuando los adultos ya son mayores de edad, cada uno hace su vida. Entonces, en ese momento, si yo como padre me enfoco más en las relaciones de mis hijas y de sus parejas, dejo de lado la relación de pareja que tengo aquí. Y ahí vuelvo a producir un desorden. ¿Me he explicado? Sí, 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 perfectamente. ¿Vale? ¿Sí? No es mi caso porque él sí que está con mí, ¿eh? Bueno, al menos de momento. Está bien que lo plantees porque sí que pasa, ¿eh? Sí que pasa este tipo de relaciones muy a menudo. Claro, Laura, ¿quieres decir algo? Sí, mi mamá hace muchos años se fracturó la cadera y nosotros pasamos a ser la mamá de ella porque no podía caminar y el doctor, la rehabilitación y todo eso. Bueno, ya murió. Ahora a mi esposo le da un infarto cerebral y ahora yo lo mantengo, lo llevo a rehabilitación, lo cuido. Entonces, ¿yo qué papel estoy jugando? Tú has venido a hacer de mamá. Mm. O sea, inconscientemente tú has llegado aquí a hacer de mamá. Y yo te pregunto, Laura, ¿dónde más haces de mamá? Con mis hijos. ¿Y dónde más? Pues con mis pacientes. Vale, pues fíjate, o sea, estás haciendo de mamá con tus pacientes. Entonces, ahí también hay un desorden. Al final, como con tus pacientes, lo que tienes que hacer es ser la terapeuta, la psicóloga que les está acompañando. En el momento que le estás haciendo de mamá, primero no les dejas como crecer, no les dejas ocuparse de esa parte de responsabilidad y además, internamente estás diciendo tus padres no lo hicieron bien. Inconscientemente. Entonces, a partir de aquí, claro, tú tendrías que hacer un trabajo para dejar de hacer de mamá de todo el mundo. Y esto no significa, por favor, que no tengas que cuidar cuando alguien se pone enfermo, para nada, pero al final es, hostia, es que me toca ocuparme de todo el mundo como si fuese la madre. Y eso es lo que pesa. ¿Me explico? Entonces sería esto. Entonces tú internamente, si yo te pregunto, ¿cuándo pasó lo de tu mamá? ¿Cuántos años tenías tú? Pues como 35. Vale. ¿Y de pequeña qué ocurrió en tu familia? Que tú sin darte cuenta te colocaste en el lugar de mamá. Ay, pues no me acuerdo. No ocupé ese lugar. Vale. Porque muchas veces viene de ese momento de la infancia, ese momento en que el sistema tiene una ruptura, un punto de dolor y tenemos que ocuparnos. Entonces, y otra cosa también es importante, si para ti no es una carga, pues bueno, pues voy haciendo. Pero si para ti empieza a pesarte de ocuparte de mamá, de mi pareja, de mis pacientes, de mis hijos, y al final me olvido de mí misma, entonces sí que es importante que le des un vistazo para recolocarte. Y entonces quiere decir que yo soy la pareja, me ocupo de ti como pareja, no como tu mamá. ¿Sí? Yo soy tu psicóloga, tu terapeuta, te acompaño, no soy tu mamá. ¿Sí? Es como una actitud interna de recolocación y que cada uno pueda crecer.
¿Te sirve? Sí, mucho, muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Cristina, ¿vas a decir algo más? ¿Eso es un sí o es un no? Sí, no, que decía espera que no podía poner la Vale. voz. No, lo que iba a decir, lo que pasa es que luego tú lo has dicho al final. A ver, ¿dónde está la línea que separa cuando tú tienes que cuidar a tu madre porque se ha roto una cadera a cuando ocupas el lugar de madre? Porque, a ver, si mi padre se rompe la cadera, no le dejaré solo. Yo no, ahí no le estoy haciendo de madre, simplemente le estoy ayudando porque se ha roto una cadera o porque está enfermo. Entonces, ¿dónde está la línea esta? Mira, Cristina, la línea en el caso que me ha planteado antes Laura era en la manera de explicármelo. En la forma de explicármelo, ella ha dicho que había hecho de mamá de su madre. Entonces ahí sí que está el límite. O sea, cuando alguien te viene a consulta y te expresa esto, es que ya se está dando cuenta de que no está ocupando su lugar. Entonces, tú te puedes ocupar de tu mamá porque se pone enferma, porque no está válida, ¿vale? Pero la cosa es cuando tú explicas que estoy haciendo de mamá de mi mamá. Ahí, yo como terapeuta me doy cuenta de que hay algo que no, y por eso sigo por ahí. Si para ti no lo ves, pues vale, pues fantástico. Sería este el límite. Y también se puede cuidar de formas distintas. Cuando nosotros nos volcamos en papá, en mamá, en la pareja, y estamos haciendo más de la cuenta, estamos dando más de la cuenta, ahí es cuando nos convertimos en mamá o en papá. Y ahí sí que puedes darte cuenta tú. Si tú en ningún momento sientes de que no haces de mamá, fantástico. Pero en el caso que estaba explicando Laura, lo ha comentado, ¿verdad, Laura? Sí. Pues quizás no lo he oído, pues Claro. igual no lo he oído. Entonces, yo cuando hago las formaciones, los que están aquí, que están haciendo la formación, siempre les explico pues, la importancia de la escucha en el relato de la persona. Y ahí nos puede dar una pista de dónde se coloca, dónde se posiciona la persona y si está ocupando el lugar que le corresponde. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta? A ver. Sí, también es verdad. Sí, Margarita. Al final es desde qué lugar siento que lo hago. ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Desde el hijo que cuida a la madre o desde el hijo que está haciendo de mamá? Es esto. Al final es como ¿desde qué lugar hago las cosas? Y esto es lo mismo cuando buscamos los cambios y cuando decimos yo no quiero ser igual que mi padre o que mi madre. Yo no quiero ser igual. En este momento me estoy posicionando por encima. Si lo que hago es decir, ok, ellos lo hacen así y yo lo voy a hacer distinto, ¿vale? Es desde un lugar, desde otro lugar, desde un lugar de asentir a lo que hay, de aceptar que son así y no cambiarlos, ¿sí? Entonces es esto, es desde el lugar que se hace. Si para mí acaba siendo una carga, es posiblemente que no esté colocado en mi lugar. Es posiblemente esto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más van por aquí? Chao, Gabriela, chao. A ver, ¿estuvo bien que le dé presencia a mi sobrino cuando mi hermana lo dejaba? Sí, claro, al final, si tú estás haciendo de tía y el niño te quiere muchísimo, es como mi madre, sí. Lo importante en este caso, tu caso, es que tú sepas que ese niño tiene una mamá. Entonces, al final es darle el lugar a esa mamá, ¿vale? Cuando dices que me hizo de madre, ya, y tu madre no estaba, ya, pero tienes esa mamá, le tenemos que dar ese lugar a mamá, aunque otra persona hiciera de madre o de padre. ¿Se entiende esto, verdad? Sí.
Vale. Lo mismo que estamos hablando del sistema familiar, también ocurre exactamente en el sistema laboral. Cuando estamos trabajando para alguien, tenemos que saber cuál es nuestro lugar dentro de esta organización, de este sistema. Si nos colocamos en un lugar que no corresponde, acabamos sosteniendo algo que nos puede afectar, que nos puede pesar y que al final nos puede pasar factura. Y recordad que cuando ocurre algo en el sistema laboral o en el sistema de amistades o en asociaciones que sentimos que no estamos en orden, es posiblemente porque tengamos que mirar si estamos en orden en nuestro sistema de origen o en el sistema actual. ¿Vale? O sea que aquello que se manifiesta internamente en el sistema de origen, en el sistema familiar, se manifiesta también en otros sistemas y subsistemas. Entonces es como cuando nos recolocamos, se recolocan todas las piezas. Y recordad, nosotros podemos hacer aquello de los cuales podamos hacer el cambio, no lo que la otra persona pueda cambiar. Yo me puedo colocar como hijo y mi madre o mi padre quieren que me coloque como sus padres. Yo me tengo que estar continuamente colocando como hijo. Continuamente. Porque no puedo cambiar aquello. ¿Qué ocurre? Que quizás al final, al recolocarme y colocarme siempre en esa posición de hijo, mi papá o de mi mamá me vea como el hijo. O sea, yo no puedo cambiar al sistema. Cuando alguien dice, vengo a cambiar el sistema, ¡puf! No se puede. Puedo cambiar mi posición dentro del sistema, me puedo recolocar y ocupar mi lugar. Cristina. Ahí. Sí, creo que acabo ya con las preguntas, si no... No te preocupes, tú pregunta. Y en mi caso, que yo pertenezco a dos árboles, ¿qué? Porque claro, por un lado me coloco en uno, por el otro lado me coloco en el otro, y yo ahí lo tengo como, tengo doble trabajo. Lo voy a mirar así. Tú tienes doble trabajo y Claro. ahí es cuestión de mirar con amor esos dos árboles. Sí, ya. Sí, no lo rechazo para nada, ninguno de los dos, por supuesto. Entonces, siempre hay cositas que me dan rabia, pero Cristina, no. Pero no. Cristina, dime. ¿Tú eres hija única de...? Sí, de mis padres adoptivos. Vale. Yo soy hija única de mis padres adoptivos. Y soy la... ¿Cuál eres? La quinta. La quinta de mi familia de origen. ¿Ya está? ¿Ya está? Vale. ¿Ya está? Porque en tu caso, cuando esa familia de origen aparece a una edad ya avanzada, ¿vale? No es que sea mucho mayor, pero que no se dio cuenta cuando tenía 7 años. O sea, hace poco se dio cuenta. Entonces, en ese lugar, claro, tú tienes que dar el valor a las personas que te han cuidado durante toda tu vida. Hombre, eso por supuesto. Entonces, eres la hija única de los padres adoptivos. Es que son mis padres, yo más que padres adoptivos, es que son mis padres. Son tus padres, claro. ¿vale? Y eres la quinta del otro sistema. De la familia biológica. Sí. ¿Vale? Entonces, sería esto. ¿Ya está? Y sentir que perteneces a esta historia y sentir que todo está bien. ¿Vale? Y aquí creo que es importante que internamente tú le des el lugar, sobre todo, a los padres biológicos que están antes que los padres adoptivos. Aunque los padres adoptivos estuvieron durante mucho más tiempo. Claro. ¿Sí? ¿Te ayuda? Sí, por supuesto. Sí. El padre biológico es totalmente anónimo porque nadie sabe. Yo creo que mi padre se suicidó. Eso lo vi por alguna cosa que me han contado y luego en mi carta astral. ¿Vale? En la carta astral veo ahí la muerte del padre, la posible muerte del padre. Pero bueno, ahí está. Entonces, colocarte en los dos y tomar de los dos. Dando lugar que hay unos biológicos que te dan la vida. Después están los adoptivos que hacen de padres biológicos durante más de 50 años, ¿verdad? Sí. Y después dar el lugar de que eres la quinta
de un sistema, y además un sistema muy amplio. Pues sí, porque contando abortos, o sea, vivos 12. Y contando abortos me contaron que mi madre no sé si tuvo 2 o 3 abortos. Entonces es como O sea agradecer que y tomar de los dos. estoy ¿Vale? distraída, sí, sí. Tinc feina. Tens feina. Sí. Gracias, Cristina. Gracias. Consuelo, dime. Mira, yo quería saber porque en mi familia de origen, mi padre era viudo, tenía 4 hijos y luego se casó con mi madre y soy la quinta de mi padre y la primera de mi madre. Pero cuando iba a ver a la abuela y eso, iba a ver a la abuela de ellos. Yo no tenía ni idea. Pensaba que mi familia era muy complicada porque yo veía que era una familia rara, como no sé, como que éramos hermanos y no nos llamábamos lo mismo, o que era una familia que no sabía de dónde había salido. Entonces, cuando hago mi árbol genealógico, perdona, mi genograma, a ver, la primera, ¿quiénes son mis abuelos? Aparte de lo biológico sí ya está. Tus abuelos son los padres de tu padre y los padres de tu madre. Y entonces, Sí. vale, y entonces, si tú en tu infancia tenías más relación con los abuelos de tus hermanos mayores, también los posicionas. También les das el lugar. Sí, pero tenía muy poca relación. Era a lo mejor de visita una vez cada 2 meses. Vale. Entonces lo importante es, en este caso, que le des un lugar a la primera esposa de tu padre. Eso sí. Sí. ¿Vale? O sea, está papá con la primera esposa, tienen 4 hijos, después papá conoce a tu mamá y sales tú. Entonces les das el lugar y eres la quinta de papá y la primera de papá y de mamá. Ya Sí. está, ya está. Bueno, y luego no sé si tengo un medio hermano, porque a mí me decían que era mi primo, pero en realidad creo que con esas cosas de la guerra, creo que que fue hijo de mi padre. Que si no mi padre así de generoso, no, sí, pero no, tuvo que ser, ahí hubo algo. Vale, ok, si hubo algo, le puedes dar ese algo, pero si de ese algo no, o sea, no tienes constancia y seguridad, simplemente le das el lugar y ya está, ¿vale? Para no darle más bombo. ¿De acuerdo, Consuelo? Vale, vale. Gracias. Gracias a Dios. Me preguntan si un hombre tuvo una hija con su sirvienta y él ya tenía 4 hijos con su esposa, ¿qué lugar ocupa ella? Depende del orden en el que llegó a la vida. O sea, al final, si tenía 4 hijos, sería la quinta. Entonces, entiendo que sería así. Es la quinta del hombre, ¿sí? Es la quinta del hombre. Lo que pasa es que la mujer solo tiene 4. Y si seguramente esto salió a la luz en algún momento, entonces es el quien tiene que dar el lugar. Y si por lo que sea es un tema de que no ha salido a la luz y la persona que me ha escrito por privado pues lo sabe, simplemente le da el lugar a esa hija. Si pongamos es un hermano o una hermana mía, pues le doy el lugar, sé que es hermana mía y está bien porque al final es respetar también la historia de cada uno de las personas del sistema. No tanto ir a machacar o a juzgar, sino es que fue así. Y tengo un hermano o una hermana, ¿vale? Que es de una sirvienta y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Gracias. Cristina. No, yo solo le quería decir una cosa a Consuelo, que si este medio hermano, que es medio hermano,
te angustia o te inquieta saber, prueba de ADN y ya está. ¿Listo? Sí, Si es eso que es está verdad. vivo y vale 60 y pico euros por el MyHeritage, lo envías a Estados Unidos, sales de dudas, más que nada por si te inquieta. Si no, pues lo dejas pasar y ya está. Lo digo porque yo lo he hecho. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, que son casi las 6 de la tarde. Y bueno, lo importante es esto, darnos cuenta cuál es el lugar que ocupamos en la vida, en el sistema y en cada una de los grupos, de los clanes, de los sistemas a los que pertenecemos. Y si nos damos cuenta de que hay algo que no acaba de funcionar, miremos si estamos ocupando el lugar que nos corresponde. Si nos ponemos como hijos de nuestros padres, volvemos al lugar de nuestros hijos. Si nos ocupamos de los nietos olvidándonos de nuestra pareja, tenemos que volver a nuestra pareja. Si en el lugar de trabajo me dedico a hacer de jefe mientras soy un empleado, me tengo que colocar en el lugar de empleado. Y así dándonos cuenta para ir cambiando y modificando las cosas para vivir un poco distinto, un poco mejor. Creo que vamos a terminar aquí. Os agradezco, espero que os haya ayudado a tener algunas cositas más claras, a refrescar ideas y simplemente si alguien quiere contactar conmigo quiere hacer alguna sesión o quiere hacer algo con trabajo con muñecos, que estoy a vuestra disposición. Si no, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, muy buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Si queréis compartir algún día Gracias. con las redes sociales, podéis compartir, ¿vale? Que lo sepáis. Vale. Gracias. Gracias. Bye, Ramón. Adiós, Gracias. personas de Instagram también. Hasta luego. Adeu. Gracias. Cierro aquí. Ok.